Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. ¿Sí se escucha? Perfecto, Sí, muchas pues. gracias. Bueno, Sí, excelente, muchas gracias. Pues de nuevo nos encontramos aquí para hablar de derechos humanos y su conexión con la justicia y con otros temas que nos permiten superar este horizonte epistémico en el que nos encontramos, en los cuales pensamos que la ley es el límite, la fuente y el contenedor de todo el derecho, ¿no? Entonces, precisamente la finalidad de este ciclo de videoconferencias que vamos a estar realizando durante todo el año tiene que ver con encontrar las conexiones que los derechos humanos tienen con otras ciencias, otras disciplinas y con la vida cotidiana. En ese sentido, pues muchas gracias a todos y todas por estar acá, a nombre del Poder Judicial del Estado, de la Escuela Judicial, que nuestro director se encuentra aquí presente. Muchas gracias, maestro David. Eh, pues darles la bienvenida, agradecerles. Tenemos en este momento 137 personas conectadas, lo que nos da mucho gusto y que vamos a darnos cuenta de que va a ser muy productiva la plática de hoy porque la va a dictar entre otras razones, por el tema, claro, pero entre otras razones porque la va a dictar el doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza, que es un viejo amigo de la Escuela Judicial de San Luis Potosí. Nos ha apoyado como profesor en la maestría en Administración de Justicia y también nos ayudó el año pasado con una conferencia de teoría del derecho y filosofía del derecho. Y ahora pues nos va a deleitar con un tema diferente que cuando vimos el título, yo confieso, todavía ni siquiera me queda muy claro de qué se va a tratar. Entonces, eh, pues es algo que es enigmático para quienes estamos en esta parte del conocimiento muy jurídico y que seguro nos va a ayudar mucho. Rápidamente le doy una lectura a su semblanza. Él es doctor en Derecho por el doctorado interinstitucional en Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y cuenta con una estancia postdoctoral en el programa de doctorado interinstitucional en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la Universidad de Guanajuato. Es maestro en Derecho Civil por la Universidad de La Salle Bajío, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente cuenta con estudios, es decir, se encuentra estudiando la maestría en neuropedagogía por el Centro Europeo de Posgrados y la Universidad de Alicante, de España. Ha escrito libros, capítulos de libros, artículos y reseñas relacionadas con los derechos humanos desde la teoría americana y la metafísica madura, entre los que destacan Sentido del Derecho en América, Teoría Iberoamericana y Javier Zubiri, y un giro hermenéutico hacia la metafísica madura. Ha participado como ponente en distintos foros a nivel nacional e internacional, programas de radio, y ha sido profesor invitado en varias universidades a nivel nacional. Actualmente, el doctor Mauricio Iván es profesor investigador de tiempo completo a nivel B y coordinador del programa educativo en Derecho, además de ser coordinador del bufete jurídico de la Universidad Autónoma de Baja California, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas y Sociales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, perfil deseable en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, así como líder del Cuerpo Académico, Derechos Humanos y Políticas Públicas. Actualmente se encuentra desarrollando la investigación sobre neurociencia para los fundamentos del derecho, precisamente de lo que nos viene a hablar esta tarde. Entonces, muchas gracias por estar acá nuevamente, a todas las personas que se encuentran conectadas. Gracias, doctor Mauricio. Te escuchamos. Sí, espero que se escuche bien. Pues antes que nada agradecer, ¿no? Agradecerles a ustedes por la invitación, sobre todo aquí, de platicarles un poco acerca de esta investigación que estábamos apenas comenzando a desarrollar y que en esta primera parte es como estar haciendo ese estudio de qué es lo que hay de neurociencia y derecho, que efectivamente nos suena como un tema medio extraño, medio complejo también. No estamos acostumbrados, digamos, a eso. Y pues antes de eso me gustaría agradecer, por supuesto, a su presidente, María Manuela García Casares, y al director que nos comentas que está aquí, David Turbiates Palomo, y por supuesto a ti, ¿no? Por la invitación aquí lo estoy viendo, que me hacen, ¿no? Y que sobre todo esto a mí me ayuda, pues,
por un lado de desahogo y por otro lado también de, pues para ir pensando y reflexionando sobre esto, que es nuevo. Ahorita a lo largo de la charla lo vamos a ver, por eso nos resulta tan extraño. Es nuevo, es lo que está, digamos, surgiendo de alguna manera. Y pues la idea que más o menos tengo todavía es más nueva, es más reciente. No soy el único que está hablando de esto, pero digamos, son pocos, ¿no? Son muy pocos. Lo cual creo que es bueno y podemos sacar algunas cosas interesantes a lo largo de ello. Entonces, dejen ver, no sé si pueda compartir yo unas diapositivas que tengo por aquí, sobre todo pues pensando, yo las traje pensando en, ay, eh, quería compartir, se está compartiendo nada más la diapositiva, ¿verdad? Sí, Sí, doctor. estamos viendo. Ok, perfecto. Yo traje, más que nada porque estamos a distancia, ¿no? Yo me hubiera gustado, por supuesto, estar allá, pero sé que llegamos a más personas a través de la distancia. En 2 años de pandemia yo no me acostumbré a la distancia, pero pues si estamos a distancia es bueno tener como este apoyo visual. Bueno, yo dividí esta charla, estaba pensando cómo se los platico, este tema, cómo lo reflexionamos. Lo dividí, digamos, en estos 3 puntos: derechos humanos y su relación con la neurociencia y las sentencias judiciales. Sobre todo tengo entendido que una buena parte, aunque se hizo un poco abierto este ciclo de conferencias, una buena parte va dirigido, sobre todo al ser ustedes esta Escuela Judicial de San Luis, a jueces, ¿no? Entonces también incluir tales. Y bueno, en esta primera parte, en este primer punto, donde les voy a hablar de esta relación de los derechos humanos con la neurociencia, me gustaría hablarles cómo comenzó, ¿no? Cómo comencé yo a revisar este tema, cómo llegué a este tema como tal, neurociencias. A mí siempre me ha gustado, digamos, conocer, me da curiosidad cómo es el pensamiento humano, cómo es la realidad, todo eso. Y sin embargo, también en 2013, un profesor que seguramente ustedes conocen porque es de su ciudad, Alejandro Rosillo, nos ponía un videoclip corto en una de sus clases sobre este debate que ocurrió en los 90s. Y lo traigo aquí sobre todo por estos 3 personajes que son los que tienen la discusión, digamos, filosófica, ética, de cómo se construye el conocimiento y sigue vigente en la actualidad. Aunque empiezan a aparecer cosas, sobre todo en el derecho, como el nuevo realismo o el bioderecho en Europa, dentro del cual probablemente una parte se pueda inscribir esta cuestión de la neurociencia y el derecho. Estos 3 personajes siguen vigentes porque la discusión filosófica de cómo se construye ese conocimiento sigue estando entre esta parte discursiva, que estaría representada aquí en este debate por Adela Cortina, aunque digamos en ese momento, en los 90s, ella era una especie de traductora. Ahorita creo yo, no sé, habría que revisarlo más a profundidad, se está cargando a este nuevo realismo. Como muchos filósofos en Europa, Enrique Dussel, teniendo como criterio de verdad la vida humana, pero agregándole mucha carga filosófica, y el reclamo que hacía Leonardo Boff sobre qué pasaba, o sea, que muy bonito y que lo podemos llevar al derecho, ¿no? Muy bonito la norma, muy bonita es la forma en que argumentamos, pero ¿qué pasa con la realidad? O sea, ese gran choque y que nos cuesta trabajo en la actualidad comprenderlo, porque gran parte de nuestras construcciones, no solo filosóficos, sino de vida, están pensadas en que lo que importa, por una fuerte carga en los últimos 200 años de la modernidad y la posmodernidad, lo que importa es únicamente el pensamiento lógico. Y esto no es así. Simplemente el ser humano no únicamente tenemos ese pensamiento lógico, tenemos, por ahí están las múltiples inteligencias que pueden estar ahí en discusión todavía, si las tenemos, no las tenemos, pero lo cierto es que el cerebro humano es tan complejo, como lo vamos a ver ahorita, que sus formas de pensar son variadas, son diversas, y no nada más lógicas, ¿no? Y en cambio en el derecho seguimos teniendo ese sentido del derecho lógico. Entonces tenemos esta discusión en filosofía que ahorita voy a enlazar primero con la neurociencia, los derechos humanos, y para cerrar, digamos, con la
parte práctica. No quería dejar, yo me dedico un poco más al pensamiento jurídico, pero no quiero dejar, siendo dirigido a profesionales del derecho, esa parte práctica. ¿Qué es lo que hay en la práctica? Entonces, a través de esto, sobre todo Enrique Dussel, él en este libro que se llama Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización, tiene una parte donde nos empieza a hablar precisamente de eso, del cerebro, cómo funciona, cómo él creo yo, lo simplifica mucho ahora que, sobre todo ahora que me he metido más a estudiar un poco en profundidad, lo simplificó mucho, ¿no? Nos dice que el cerebro tiene estas tres etapas, una etapa primogénea, que es la primera, digamos, que se formó en el ser humano dentro de esta evolución que se fue desarrollando, y que esa etapa se encarga como de identificar los peligros y también de realizar los movimientos que necesitamos realizar automáticamente, ¿no? Estamos hablando del latido del corazón, estamos hablando el movimiento intestinal, estamos hablando las funciones de los órganos, y también se encarga, por supuesto, esta primera parte, porque es como de tipo de protección, se encarga de protegernos ante los peligros. De hecho, ahorita lo vamos a ver en una imagen más adelante, cómo podemos observar cómo nuestros sentidos están conectados directamente en esta primera parte y en la segunda, que es de la que nos va a hablar también Enrique Dussel en ese momento, sobre esta segunda se va a encargar de nuestros sentimientos, el sistema límbico, ese sistema que se encarga de nuestro estado de ánimo de alguna manera a través de soltar o disminuir ciertas hormonas dependiendo de nuestros alimentos y dependiendo de nuestro entorno y las situaciones que vamos viviendo. Entonces, esta sería la segunda parte. Ahorita vamos a ver los nombres, ¿no? De hecho, los nombres, por aquí los anoté porque no quería decírselos mal, es la parte medular. Enrique Dussel no lo maneja así, pero digamos sí hay una parte medular donde está esta parte que se encarga de todo esto que les digo que es como automática, ¿no? Que nos activa en el momento, es la primera reacción y que ahorita lo vamos a ver con otro autor, que es el que a mí me enlaza con la neurociencia, cómo él va a hablar de la primera aprehensión de realidad y tiene cierta similitud y precisamente Enrique Dussel lo toma a partir de Javier Zubiri. Entonces, la parte medular es esta parte que pudiéramos simplificarlo mucho de los instintos. Luego viene el encéfalo, la parte encefálico inferior subcortical, que es esta del sistema límbico que se encarga de los sentimientos, de nuestro estado de ánimo, de cómo reaccionamos ante ciertas cosas, ¿no? Si pues, reacciono muy enojado, a lo mejor me falta cierta hormona, serotonina, ¿no? Es la más común, que esa se desarrolla con el ejercicio y ciertos alimentos, entonces es esta sustancia. Y la parte que se supone nos distingue de la mayoría de los animales, la única que digamos lo tiene en partes podría ser el gato, partes muy minúsculas. Hay ciertos estudios que nos han dicho que el gato tiene esas partes minúsculas de esta encefálico superior. Y los delfines, ¿no? Que en algún momento se pensaba que tenían, digamos, un pensamiento más avanzado que nosotros porque su cerebro era más grande, pero ya midiéndolo en relación al cuerpo, ahí hay ciertas diferencias y además el delfín tiene la parte frontal, que es la que nos distingue de todos los animales, nadie más la tiene, muy separada, ¿no? Entonces, tiene ciertas características que habría que investigar más. Y bueno, eso me llevó a mí a este autor. Enrique Dussel me llevó a este autor que yo uso mucho, que es Javier Zubiri, y Javier Zubiri tiene una serie de libros donde se configura como su pensamiento propio. Lo vamos a simplificar muy poco aquí porque esta parte es más filosófica, pero nada más mencionarles que en este primer libro que ustedes tienen a su derecha, Naturaleza, Historia y Dios, él más o menos hace una reflexión de todo lo que ha sido la filosofía a lo largo de la historia, y en esta reflexión él nos va a decir, a ver, pasamos de la naturaleza en el mundo antiguo, él siguiendo Grecia, Roma y una línea ahí que se elaboró a algunos autores como Hegel, nos va a decir, pasamos de la naturaleza, teniéndola como el centro del conocimiento, a Dios, y después de Dios empezamos a hablar de nuestro albedrío, y a partir de nuestro albedrío pensamos en la razón. Pero desgraciadamente en la modernidad que ocurre en el siglo pasado, nos dimos cuenta que esa razón era personal
y por lo tanto nos quedamos sin nada. Pero tenemos, más o menos da ahí los primeros esbozos de lo que quiere hacer después, tenemos que permanecer en la realidad. Y entonces empieza a hacer una serie de libros sobre la esencia, sobre la realidad, los problemas fundamentales de la metafísica occidental, y estos, donde nos va a describir cómo es la realidad, teniendo en cuenta la física cuántica, pero no únicamente, sino otras cuestiones filosóficas de lo que es físico, de lo que trasciende, cuestiones un poco más pesadas, no propias, digamos, para este foro. Pero esta es la parte que me trajo a mí a la neurociencia. Estos 3 libros, quitando el de estructura de la metafísica, que es Inteligencia y Razón, Inteligencia Sentiente y Realidad, Inteligencia y Logos. Es una trilogía donde el primer volumen es Inteligencia Sentiente, el segundo volumen va a ser Inteligencia y Logos y el tercer volumen Inteligencia y Razón. Porque esto me trajo a la neurología. Porque precisamente subiría, además de usar un montón de ciencias y de cosas para poder explicar cómo es el inteligir humano, para podernos decir cómo pensamos, además de eso va a usar la neurociencia de su tiempo. Pero esa neurociencia de su tiempo, en los últimos 13 años, del 2010 para acá, y probablemente pudiéramos extenderlo máximo 23 años, es decir, del 2000 para acá, se inventaron nuevos mecanismos que identifican cómo funciona ese cerebro humano. Y al inventarse esos mecanismos, hubo un nuevo boom que trajo consigo algunos cambios en cuanto a lo que se pensaba cuando Zubiri hizo estos libros, 1983. Entonces, digamos que eso es lo que me trae hasta acá, el reclamo de Leonardo Bob de buscar construir el conocimiento, en mi caso, yo como investigador, el conocimiento jurídico a partir de la realidad y con un componente ético desde el dolor humano, se encuentra presente. Y el año pasado leí este libro. Es sencillo, o sea, a mucha gente le impresiona. A mí se me hizo muy buen libro de divulgación, pero tiene sus cosas, digamos, con las que coincido, como todos los libros, con las que no. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención, que no se me olvida de este libro, y qué es esto, ¿no? Ahorita ya vamos a hacer el enlace, tranquilos, vámonos paso a paso, y dándonos prisa también por el tiempo, ¿no? Él nos dice en una parte del libro que hay 3 cosas que nos han unido, y obviamente esa unión de los seres humanos es lo que ha logrado hacer que ahorita tengamos inteligencia artificial, que ahorita tengamos una computadora con la cual nos estamos compartiendo nosotros audio, video, sonido, digamos a través casi en tiempo real, casi, porque si hay algunos nanosegundos ahí de diferencia entre lo que yo hablo y lo que ustedes escuchan, pero casi en tiempo real, y estamos a 2.800 kilómetros, ¿no? Y entonces él dice, lo que ha unido a los seres humanos es la amistad. Ustedes piénsenlo en su vida personal, ¿cuántos amigos tienen? Pues a veces los contamos con una mano. El chismorreo, que eso une, él dice, a 100, 200 personas, pero no más de 1000. Y la imaginación, ¿no? Y esta parte de la imaginación es donde me gustaría que pusiéramos un poco de atención porque es el enlace con el derecho, los derechos humanos y la neurociencia, es como lo que los va a unir. El derecho, aunque suene un poco cruel y pues no es con esa intención, en realidad es producto, si ustedes lo piensan, lo reflexionamos, de la imaginación de millones de personas, ¿no? El derecho, ¿por qué me paro yo en la esquina ante un semáforo? Porque pienso que me van a detener y a lo mejor ni un policía hay, pero es mi imaginación. El derecho me hace sentir seguro, me hace sentir que puedo transitar seguro por las calles de México, ahorita tan peligrosas que están, pero me da seguridad, me da tranquilidad porque me imagino que el derecho me va a proteger. Entonces, digamos que es una construcción producto de nuestra imaginación, pero que no precisamente es mala, porque eso el derecho es todo un fenómeno que nos ha ayudado a convivir en sociedad, a estar unidos y a tener incluso aspiraciones a futuro de mejorar las condiciones de vida a través de este discurso imaginado que nos hemos inventado, ¿no? Y aquí está el enlace. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos derecho? ¿Por qué nos dedicamos a ser jueces, abogados? ¿Por qué las personas acuden a nosotros? Pues porque tienen esa aspiración
de convivir, ¿no? De entendernos. Pero esto nos lleva, ese por qué nos lleva a algo muy importante del cerebro humano, el otro. No hay un solo cerebro humano, y eso se ha dicho en muchas cosas, en filosofía, en todo, pero desde la neurociencia, digamos, ya un poco comprobado, no hay un solo cerebro humano igual. O sea, en derecho siempre nos decimos, sobre todo los que hablamos de derechos humanos, somos únicos, irrepetibles, pero es cierto, es una realidad. No existe un solo cerebro humano, incluso no existe ni un cuerpo igual. Tienen medidas, digamos, mínimas, máximas, promedio, pero ningún cerebro humano es igual. Y eso nos va a llevar a la pregunta, bueno, a mí me complica la pregunta, sobre la falta de reconocimiento del otro. Y eso es lo que me estoy buscando en la neurociencia. ¿Por qué el ser humano no logra reconocer las diferencias del todo y luego juzgamos en redes sociales o en nuestra vida personal, juzgamos a la otra persona sin comprender que esa persona no tiene mi mismo cerebro, sistema nervioso? Y entonces, en lugar de buscar relacionarnos con el otro, nos cuesta trabajo. Pero también pienso que eso se aprende. Y entonces, en ese sentido, ahorita lo vamos a ver, las discusiones del derecho que iniciaron la neurociencia y el derecho en el 2010, les digo, les estoy hablando de algo muy reciente. Estas discusiones académicas van a versar en cuanto a la responsabilidad penal y si nosotros actuamos por reflejo o nosotros actuamos conscientes. Y si en esa responsabilidad penal tenemos la responsabilidad penal porque somos libres o en realidad no somos libres porque somos presa de nuestro entorno y nuestra historia y todo lo demás. Pero ahorita lo vamos viendo. Vamos a hablar, ya una vez que hemos enlazado lo que son los derechos humanos, obviamente unos derechos humanos atravesados por el otro, porque podemos hablar desde derechos humanos, sobre todo la principal discusión, creo yo, dentro de esos 4 derechos que consideramos humanos o fundamentales, ha sido si los lucho por ser la libertad o los lucho por ser la igualdad o son interrelacionados, ¿no? Aquí nosotros vamos a empezar a construir los derechos humanos desde el reconocimiento del otro y desde la realidad. Y entonces ahí tenemos, ¿no? Ese es el enlace, digamos, del derecho, los derechos humanos, con el otro y con la neurociencia. ¿Qué pasa con la neurociencia? Vamos a hablar un poco de la neurociencia. La neurociencia es una ciencia muy joven. 1969 nace como tal. Hay algunos artículos de repente que ustedes se van a encontrar en las redes sociales, pero digamos que ya la mayoría han estado quedando como un poco atrás, de que hay un padre, ¿no? De la iglesia que es como para ellos es el padre de la neurociencia también, porque él empezó a abrir como cabezas y empezó a observar los surcos del cerebro y entonces empezó a ver cómo funcionaban y a partir de eso hizo unos instrumentos que detectaban los movimientos, los reflejos y ciertas cosas, ¿no? Pero digamos, neurociencia como tal, como neuro de nuestro sistema nervioso y como ciencia, como construcción del conocimiento desde la modernidad, nace en 1969. Podemos decir que es mucho, es poco. En realidad, vamos a hacer un ejemplo, una analogía. Nuestro garantismo, nuestro principialismo con el cual litigamos, con el cual resolvemos asuntos como jueces, el propio derecho penal, que en un inicio queríamos que fuera garantista a partir de Luigi Ferrajoli y que últimamente pareciera que ya nos estamos yendo al derecho penal del enemigo. Esos son productos de algo que surgió hace 200 años. Entonces, comparado con eso, hace 53 años, digamos que es poco. ¿Cómo nace la neurociencia? Se le atribuye a esta sociedad de Estados Unidos, la Society Neuroscience, de un grupo de neurólogos que se juntan, neuroquímicos y de distintas especialidades, que se dan cuenta ante los aparatos que empiezan a surgir en los años 60 y 50 para investigar el cerebro, se dan cuenta que el cerebro humano es muy complejo y que no se puede investigar desde una rama. La modernidad fue separando por ramas del conocimiento, fue desmembrando
Y probablemente esa es una de las cosas que nos gusta mucho del derecho, sigue siendo diverso el derecho, fue deshaciendo esto, y ellos se dan cuenta que no basta. O sea, si yo soy neurólogo, no puedo conocer cómo piensa el ser humano o cómo funciona. Olvídense de cómo piensa, cómo funciona el cerebro humano sin el neuroquímico. Y entonces ellos se dan cuenta que tienen que hacer una ciencia multidisciplinar, y ese es, digamos, es como su nacimiento en 1969. ¿Cómo funciona el cerebro humano? Muy rápido lo vamos a ver. No me tardo más de 5 minutos porque quiero llegar a la parte de qué ha habido en derecho, qué se está discutiendo actualmente en estos breves 13 años, porque esto empezó en 2010, como en neuroderecho, digamos. Y para cerrar con las sentencias que hay, sobre todo en Estados Unidos, desgraciadamente México, si ustedes buscan ahí si hay sentencias relacionadas o donde se haya usado algo de este tipo, no existen jurisprudencias, ¿no? Habría que ver sentencia por sentencia, pero digamos, a la corte no han llegado sentencias donde se usen mecanismos neurocientíficos para resolver o donde se discuta sobre ciertas cuestiones que atenúen la pena o que modifiquen el resultado en la sentencia. Eso no lo tenemos en México. Pero bueno, entonces no me tardaré mucho. El sistema nervioso tiene sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Aquí ustedes pueden ver en las llaves el encéfalo, la médula espinal, el cerebro, cerebelo, tronco encefálico. Que aquí, por ejemplo, en el tronco encefálico, el cerebelo y el cerebro podemos ver estas tres etapas que describía Enrique Dussel. El mencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿no? Son como las partes. Y dentro del sistema nervioso periférico, que es todos estos nervios que recorren nuestro cuerpo, y que aquí yo tengo una discusión con mi esposa, si el dolor está construido por el cerebro o el dolor se siente realmente. Yo pienso que el dolor se construye por el cerebro porque llega a través, nos ocurre algo, un rasguño, inflamación, y eso manda una señal a partir de los neurotransmisores que se encuentran en ese sistema nervioso periférico al cerebro, y el cerebro regresa a los mecanismos de defensa, que el primero es inflamación, el segundo es dolor, o pues, no sé si el segundo o el primero, ¿no? O sea, llegan, ¿no? El otro es dolor, o sea, nos duele para que no nos movamos porque el cerebro sabe que se quebró un hueso, ¿no? Y entonces así es más o menos cómo funciona. Pero ahí en ese sentido yo pienso que el dolor es construido por nuestro cerebro. Pero pues en la discusión no llegamos a nada. Y en los libros de medicina que leímos no se resuelve. Entonces seguiremos estudiando ese tema, ¿no? Y peleando. Y pues estas otras partes, aquí ya están más representadas, las que habíamos visto anteriormente. Y aquí nada más me voy a detener un segundo para que ustedes vean cómo nuestros sentidos, los ojos, el oído, el olfato, el gusto y obviamente nuestra piel, a lo primero que llegan es a esta parte, digamos, instintiva, y en segundo lugar a los sentimientos, y por último van a llegar al pensamiento lógico, que es una de las únicas inteligencias, de las múltiples, más bien de las múltiples inteligencias que tiene el resto del cerebro, pero que le hemos dado, sobre todo en derecho, hacer hincapié, porque sería una de las cosas cambiarían si empezamos a fundamentar con algunas cosas de la neurociencia, modificarían nuestra forma de resolver. O sea, no sé, por ejemplo, ustedes sé que vienen de juzgados penales, civiles, seguimos bajo el derecho escrito. Desde aquí hacemos un anuncio a nuestros diputados federales, ¿no? Que ya saquen ese código nacional, civil, tal, que tenían que sacar desde el 2016 y no lo han hecho. Ya empezaron con foros, al menos ya es un avance. Pero por lo pronto en la mayoría de las legislaturas locales seguimos usando, la mayoría, porque por ahí Colima y la Ciudad de México no, pero la mayoría seguimos usando un sistema escrito, ¿no? Y la Corte ya no nos deja moverlo. Aunque los diputados locales quisieran sacar su código oral, ya les dijeron que no, porque ya no es su atribución. Y tiene razón, es atribución de los diputados, pero no lo han hecho. Bueno, ese es un tema, ¿no? Pero esta es una de las cosas que nos pone a reflexionar. Nosotros en derecho, en lo que estamos aplicando ahorita, nomás nos llegan escritos y resolvemos con reglas de interpretación basadas en la lógica, con la ponderación de derechos, con la interpretación literal, con la interpretación analógica,
y esas construcciones que se hicieron pensando que lo único que valía y lo importante era el razonamiento lógico. Y el ser humano es mucho más que eso, y las otras inteligencias tienen cosas, no sé si más o menos o igual o diversas, pero sé que existen otras formas de pensar en las cuales nosotros las realizamos y no nos damos cuenta. Sin embargo, seguimos en derecho pensando que lo importante y lo más racional y lo mejor es el pensamiento lógico. Y nos estamos perdiendo de esas otras, ¿no? Las neuronas, rápidamente, es sorprendente, tenemos 100,000 millones de neuronas en nuestro cerebro. Por ahí hay una discusión todavía no tan probada, no sé si ya se está determinando por experimentos, pero está la discusión de, durante mucho tiempo pensamos que las neuronas no se regeneraban y ahorita ya al parecer hay un tipo que sí se regenera, pero es mínimo, ¿no? Esa regeneración. En general, nuestro cuerpo humano, ese es un dato interesante nada más, nuestro cuerpo humano se regenera cada 10 años por completo. O sea, ustedes, por ejemplo, en mi caso tengo 38 años, ya me he regenerado 3 veces, pero mis recuerdos siguen ahí porque mis neuronas son algunas, menos las que se murieron, ¿verdad? Por las sustancias que uno se va metiendo a lo largo de su vida, azúcar, alcohol, todo eso, este, siguen estando ahí, ¿no? Desde que yo empecé, digamos, las neuronas sí nos acompañan a lo largo de nuestra vida, pero el resto o muy gran parte de nuestras células se regenera por completo. O sea, yo ya he sido regenerado 3 veces y voy por la cuarta. Entonces, hay 100,000 millones y con ellas se forman 100,000 trillones de sinapsis. La sinapsis es esta conexión que hace la neurona a partir del axón hacia las dendríticas. Aquí del lado izquierdo ustedes tienen dónde está el axón, que es este tubo largo, y las dendríticas es esta célula que hace como una especie de círculo con ramificaciones, ¿no? Donde está el núcleo. Estas conexiones, todas las conexiones van desde el axón hacia las dendríticas. Y la sinapsis es esa conexión que por ahí es lo malo de adentrarse tanto. La mecánica cuántica dice que no existe tal conexión por completo. En la mecánica cuántica se ve como una célula de este tipo, cómo se produce esa conexión y en realidad nada más pasa como una olita, así como una especie de serpiente cuando se están formando esas conexiones, pero no se tocan. O sea, pasa y como que las menea, como que las mueve, como si fuera pasando una onda. Y es extraño, es misterioso, ni los físicos saben cómo se produce el pensamiento. Si yo ahorita les digo, piensen en un libro, se van a imaginar un libro, van a tener la imagen, pero ellos no saben cómo. Más o menos sabemos, pero no. O sea, bien, 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 no. Se han encontrado estos neurotransmisores en todas las partes de nuestro cuerpo, en la piel, en los órganos, en todo eso. En las partes, durante mucho tiempo, esa es otra cosa que ha cambiado en los últimos 13 años, 23 años máximo. Durante mucho tiempo se pensó que el cerebro humano pensaba por partes, por partes. Ahora se sabe que si bien hay cierta carga, por ejemplo, si yo me pongo a hacer reflexiones matemáticas, lo que más voy a usar o lo que más se va a reflejar de energía va a ser en mi parte frontal. Pero eso no quiere decir que el resto de mi cerebro esté actuando, incluso desde lo instintivo y desde lo sentimental y desde las otras partes de artísticas y todo, para poder resolver esos problemas matemáticos. Y esto se ha demostrado en ciertas personas que pierden cierta zona, por ejemplo, del habla, y que la mayoría de nosotros, no sé si por sociedad, por genética, por tiempo, no lo sé, pero la mayoría de nosotros usaríamos esa parte, dejan de poder hablar, aunque ellos quieran, pero con el tiempo, con ciertos tratamientos, logran suplir esa parte y llevar esa habla a otro lado. O sea, y eso demuestra que el cerebro trabaja, digamos, de forma integral. Y por eso ya se ha desacreditado un poco el hecho de que pensemos por partes. Estos son algunos mitos que se han tumbado, y ya con eso cerramos esta parte del cerebro, que se han tumbado en los últimos años. Hay hasta una película, ¿no? De Freeman, algo así, este actor afroamericano, que está explicando en una sala, me parece, de Harvard, no sé bien de qué universidad importante de Estados Unidos,
que está explicando que pensamos únicamente con el 10% y que un estudiante le pregunta, ¿y si pensáramos con el 99%? Bueno, esta parte es una de las cosas que ya se ha desacreditado precisamente por eso, porque cuando nosotros hacemos todas nuestras actividades, las hacemos de forma integral y compleja con todo nuestro cerebro. Otro mito que ha cambiado en los últimos años es el ejercicio, que decimos que el ejercicio mejora la comunicación entre los hemisferios cerebrales. Se decía hace tiempo, aún no lo sabemos, ese es un problema con la neurociencia, aún nos falta mucho por aprender, pero se decía que lo que nos hacía más inteligentes que los delfines era que ellos tienen muy separados sus hemisferios. En el caso del ser humano, se decía que entre mejor conectemos nuestros hemisferios, vamos a poder pensar mejor. Pero esto ya se ha desacreditado, sobre todo la parte del ejercicio. El ejercicio no mejora esa comunicación porque en realidad todos esos hemisferios están interconectados. Y por otro lado, el ejercicio lo que mejora es la circulación de la sangre, que también es necesaria para esas conexiones neuronales. El cerebro izquierdo y derecho, que decimos que con un lado hacemos muchas cosas, con el otro otras, que son más listos los zurdos, todo eso ya se ha desacreditado. Los entornos ricos en estímulos son mejores para el cerebro, también ya se ha desacreditado un poco, porque no se trata de tener muchos estímulos, como se pensó en algún momento, y que por ejemplo, sobre todo a los niños que les sobreestimulamos, más que beneficiarles, les perjudica, porque pierden la concentración. Entonces, lo que se dice ahora es que no se trata de tener muchos, sino los eficaces, ¿no? Que se van investigando. Y que tenemos aprendizajes favoritos, en realidad podemos aprender lo que sea. Nosotros nos negamos a veces, decimos, no, es que yo no sé Excel, yo soy abogado, yo escribo, ¿no? Y no, ya no puedo aprender Excel o ya no puedo aprender matemáticas. La verdad es que podemos aprender. El cerebro es tan rico, tan complejo que podemos seguir aprendiendo. Y las edades críticas para aprender, se aprende a lo largo de todas las edades. Lo único que sí cambia es la neuroplasticidad, es mucho más intensa en los niños menores a 5 años. Y entre más chicos es más volátil porque el cerebro necesita aprender todo, necesita aprender a respirar, a mover sus intestinos, necesita aprender a caminar, a equilibrar, a todo eso que nosotros ya hacemos automáticamente. Y pues bueno, esos son neuromitos que se han cambiado en los últimos años. Y bueno, llegamos a lo que nos interesa más, ¿no? Creo como abogados. ¿Qué ha pasado con la neurociencia y el derecho? Uno de los primeros que estuvo hablando de la neurociencia desde el 2010 es este autor Ronald Cárdenas Crane. Y este libro es interesante por si de repente pueden buscarlo, Neurociencias y Derecho Penal. En este libro él participó en un capítulo y este libro trata de una serie de temas porque eso es lo importante. La neurociencia y el derecho comienzan desde el derecho penal y desde la discusión, sobre todo a partir de algunas sentencias en Estados Unidos, de qué tan responsables somos penalmente. Porque se supone que la responsabilidad penal a lo largo de la teoría penal, yo no soy penalista, pero a lo largo, digamos, de la teoría penal, deriva de mi conducta que lo hice voluntario, ¿no? Y de forma libre. Y de ahí viene, digamos, esa responsabilidad penal por la cual antes yo tenía que ser castigado y ahora tengo que reparar el daño integral. Pero en este artículo se relaciona con la neurociencia y se empiezan a ver cuestiones como, por ejemplo, hay personas que les gusta el color rojo y entonces cuando ven una pintura roja, un coche rojo, un coche, una playera roja, les gusta, pero no saben que les gusta quizá porque desde niño veían anuncios de Coca-Cola, o porque a mi mamá le gustaba el rojo y yo me llevaba muy bien con mi mamá. O otro ejemplo, yo quiero comprar un bochito y de repente empiezo a ver en la calle muchos bochitos. No es que esos bochitos en la ciudad de San Luis aparecieron de repente, sino que yo me fijo más
porque ahí hay otro punto del cerebro. El cerebro borra el 99 o más por ciento de la información que le llega a través de los sentidos. Y ahí les va otro ejercicio. Si yo les digo que ustedes no sienten la ropa porque el cerebro ya lo omite, porque está muy acostumbrado a la ropa, en ese momento lo empiezan a sentir. Empiezan a sentir sobre su piel la ropa porque les hice evidente que no estaban sintiendo la ropa, ¿no? Si yo tengo gatos o tengo perros, los perros y gatos despiden un olor diferente a los humanos. Normalmente para los que vamos, por ejemplo, yo tengo perro, pero si voy a la casa de gente que tiene gatos, luego percibo el olor. Igual la gente que tiene gatos y viene a mi casa que tengo perro, luego percibe el olor a la mascota. Pero yo ya no la percibo porque yo ya me adapté a ella y mi cerebro lo omite. Y omite así el 99% de las cosas. Pero yo estoy viendo coches o estoy viendo ropa y de repente veo una roja, esa me llama la atención, ¿sí? Y me llama la atención por producto de mi entorno anterior, mi genética y vivencias. Y de ahí se empezó a discutir. Entonces, si el cerebro pareciera que pensara por sí mismo, ¿en dónde dejamos el bastión del derecho penal, que es la responsabilidad penal? Si no somos libres. De eso se empezó a discutir en esta serie de artículos, ¿no? La responsabilidad penal, aquí viene la pregunta, ¿somos nosotros o es el sistema nervioso o es todo complejo? No se ha determinado esta discusión. Hay autores de un lado, hay autores de otro lado. Yo me decanto más porque los cerebros son únicos y repetibles como todo lo que somos nosotros, y todo lo que somos nosotros, ¿no? No sé si se entienda eso, o sea, si yo cometo un delito, sí tengo que poner atención en el entorno, y algo que no hacemos actualmente en derecho es eso, poner atención en el entorno, en la situación de vida de la persona, o no lo hacemos muy seguido como jueces ni como abogados. Pero estas hormonas, pensamiento y neuronas y red neuronal están acomodadas así precisamente por eso, porque nuestros sentidos lo llevan primero al sistema límbico, viene un pensamiento, vienen unas neuronas y luego ya viene con todo el entramado de lo que yo soy. Y ahorita vamos a ver unos casos, sobre todo en Estados Unidos, que se determinó atender a las personas porque tenían un problema neurológico y se acreditó con pruebas periciales. Pero la discusión sigue, empezó en 2010 y sigue. ¿Somos responsables o no somos responsables? Yo creo que sí, porque soy todo. O sea, soy todo. Pero también tiene que haber atenuantes en cuanto al entorno y las cuestiones genéticas también, ¿no? Pero tendríamos que verlo. En México casi no hay nada. Ronald Cárdenas, en su artículo Neurociencia y Derecho, nos habla de los problemas y posibilidades para el hacer jurídico, en el que concluyó que no es posible reducir el derecho a maneras biológicas. Miren, aquí les pongo ellos dos. Gerardo Laviaga es un autor mexicano. No sé si ya lo hayan escuchado por ahí, acaba de sacar un libro en 2022 que se llama Hormonas, Neuronas y Derecho, algo así. Gerardo Laviaga empezó muy determinista y ahorita ya es menos. Y empezó diciendo desde el 2015 que el futuro del derecho eran hospitales neurocientíficos o algo así. Ya le disminuyó en este último libro. Pero digamos, estas son la otra discusión. Una discusión es si somos responsables o no somos responsables a partir de lo que sabemos del cerebro. Que el cerebro toma la decisión unos microsegundos antes de que yo sea consciente de esa decisión. Y lo toma así porque todos nuestros sentidos llegan primero a nuestro sistema impulsivo y luego a nuestro sistema límbico de los sentimientos, de nuestro comportamiento, de nuestro estado de ánimo, y por último se conecta con toda esta corteza cerebral, que es la que tenemos diferente a todos los animales y que es la que se haría como una pausa, ¿no? Para reflexionar si mi coraje realmente es un coraje o solté de repente las hormonas y me activé porque sentí que me estaban atacando y se activó mi sistema de defensa. Pero después, recapitulando, puedo pensar y decir, ay, me pasé, ¿no? Con mi hijo. Obviamente está llorando porque ya tiene sueño, ¿no? Pero ese es como el último paso. Y esta es la otra discusión.
la primera es como tranquilos, o sea, sí nos sirve la neurociencia, pero no vamos a construir el derecho a partir de ahí. Y la otra es, la neurociencia es lo mejor que nos ha pasado en la vida, saber cómo funciona el cerebro es lo mejor, y en el futuro los juzgados se van a convertir en hospitales neurocientíficos. Yo ahí sería, más o menos, nos sirve la neurociencia, podemos fundamentar ciertas cosas del derecho, podemos resolver diferentes si la conocemos, pero tranquilos, no es todo. La realidad humana es muy compleja. Luego viene el fundamento y fines del derecho penal, una revisión. Eh, Esta sigue siendo esta discusión. Si yo no tengo responsabilidad penal, entonces ¿en qué fundamento el derecho penal? Luego vienen otros artículos en estas universidades que ustedes tienen en pantalla, donde se habla de cómo muchos científicos y legisladores empiezan a hablar de la neurociencia y cómo empiezan a hablar de cómo llevarla al derecho. Y aquí empieza un ligero cambio, sobre todo, déjenme ver si es el sentido de la acción no está en el cerebro, sigue siendo la misma discusión. Pero Maribel no es determinista, sería contraria a Gerardo Laveaga, que Gerardo Laveaga dice, es que somos hormonas, todo eso, y reaccionamos. Y Maribel dice, no, no, o sea, eso es muy determinista. Los cerebros son complejos y diferentes, y al ser complejos y diferentes, entonces no son deterministas. Y aquí hay algo complicado de comprender. Te los explico muy rápido porque creo que ya me estoy comiendo minutos. Yo, cuando, si todos los cerebros son únicos e irrepetibles, quiere decir que los vamos modificando a partir de nuestro entorno. Es decir, si hay ciertas condiciones donde yo suelto más hormonas, ¿no? Pero eso puede ser por mi entorno de alimentos, pero también puede ser por cosas que me pasaron en mi vida. Y entonces yo modifiqué esa parte. Y después esa modificación, tal vez algo me causó dolor, esa modificación hizo que mi cerebro se modificara físicamente. Y eso rompería ese supuesto determinismo. Pero la discusión está ahí. Este otro libro nos sigue hablando de estas cuestiones y hasta que llegamos al 2018 apenas, donde se empieza a hablar, y un poco antes, desde el 2016, si fundamentamos el derecho o no desde la neurociencia. Es decir, lo que les estoy hablando ahorita apenas empieza. Por último, casi último, la plasticidad neuronal tiene que ver con esa forma en que el cerebro se va modificando, que es un punto, creo, importante para lo siguiente. Este es 2016, es cuando Krenz Cárdenas empieza a hablar que sí se puede fundamentar el derecho a partir de los conocimientos que nos arrojan la maquinaria. Y ahora sí, vamos, no sé si tengo 5 minutitos. Las sentencias, o cómo se ha usado la neurociencia en el derecho. Aquí, en cuanto al ámbito dirigido por el juzgador, se encuentra este artículo, ¿no? Neurociencia, si lo quieren buscar, del 2016, que tiene que ver con los juzgadores. Y fíjense, a diferencia de otros autores que dicen que el juzgador tiene que saber de lógica y tiene que resolver de esta manera, este autor, a partir de la neurociencia, dice, tiene que saber manejar las emociones y comprender que las emociones que se involucran en ese juzgado son derivadas de un entorno social y son derivadas del entorno de la persona. Ahí ustedes pregúntense, ¿cuándo como juzgadores, cuándo como abogados nos preguntamos por el entorno de la persona? En materia penal, ¿lo hizo o no lo hizo? Oye, pero su entorno, el entorno no me importa, ¿sí? En materia civil, que no pagó alimentos, que sí pagó, las distintas disputas civiles y familiares, ¿no? Que el contrato, que todo eso, el entorno. ¿Dónde queda el entorno en nuestro sistema jurídico? La educación emocional, como jueces necesitamos tener educación emocional, porque nos vamos a encontrar con asuntos que seguramente no nos van a gustar por nuestra persona, por nuestra construcción de vida, pero que tenemos que pensar en el otro y reflexionarlo, ¿no? O sea, a lo mejor yo estoy en contra de las parejas igualitarias por mi construcción de vida y todo, pero soy juez. Tengo que comprender que yo no soy la única forma de
de unión. Y diseñar técnicas y procesos. Estableciendo la crítica al juez, si es condenador o si ordena. O sea, si ordena para resolver problemas o condena para castigar, ¿no? Y ahí nada más hago el comentario, el realismo norteamericano parece ser que sí nos lleva un poco más la delantera en eso, porque sí se fijan un poco en el entorno, aunque también tiene sus problemas, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Estos son algunos rápidamente, vean los electroencefalogramas, tomografías computarizadas. Estos 4 son los que más se han usado en España y en Estados Unidos para resolver asuntos procesales penales del 2005 para acá. Este es un estudio que lo que identifica son ondas cerebrales y normalmente se usa para determinar ciertas enfermedades. Alguna de ellas puede ser, por ejemplo, las convulsiones. Pero en materia jurídica se ha determinado, se les enseña imágenes y esas imágenes, digamos, las usan, ahorita lo vamos a ver, se los adelanto, un caso en Estados Unidos, le usan este y otros, los otros 2 anteriores, el segundo, usan esos 2 y le muestran imágenes, por ejemplo, de mujeres a un pedófilo, ¿no? Y le muestran imágenes de mujeres adultas, se activa, hay estándares normales de activación al ver una imagen, pero de repente le muestran de niñas y entonces se le activa más. Y entonces ahí ellos lo tomaron como para determinar que él podría ser un posible violador de niñas, ¿no? La tomografía es el aparato que ustedes tienen a la izquierda. Este es con rayos X, se inyectan a veces en algunas ocasiones un líquido y es para identificar zonas del cerebro con las cuales estamos pensando más. Por este aparato se pensó mucho tiempo que nosotros como que pensábamos diferente. O sea, matemáticas con lo frontal, arte con el lado izquierdo, esto con el otro, la memoria acá. Pero ahora ya se sabe que sí se usa más esa zona, pero involucra toda la actividad cerebral, toda. Lo usan en materia jurídica para lo mismo. Les enseñan imágenes y todo esto. Esta es una prueba también similar, nada más que aquí te meten en esa máquina. Y esta en realidad evalúa el funcionamiento y tamaño de los tejidos, qué parte tenemos más disminuida y todo. Ahorita vamos a ver en qué se usó en Estados Unidos. Esta es otra también similar, nada más que esta alcanza hasta ciertos huesos y otras estructuras como venas y sangre. Revisa cómo si la sangre llega a ciertas partes como debería de llegar en los estándares comunes y todo. ¿Cómo se ha usado en sistema penal? En el Código Penal Español están estos artículos, el 21 y el 21. Dice el artículo, porque hubo varios casos, dice el artículo que si existe alguna alteración neuronal, relacionada con la empatía, que involucra lo que se conoce en neurociencia como las hormonas espejo. Las hormonas espejo son esas que nos sirven para hablar de cierta manera. Por ejemplo, yo que he vivido en varios lados, uno de ellos fue San Luis, no se habla igual en San Luis que en Aguascalientes. Hay ciertas modificaciones ligeras, pero cuando yo voy a San Luis, no voy a hablar como los de San Luis, como ahorita no hablo como los de Tecate, pero me asemejo. Empiezo, dicen, a gritar, ¿no? Dicen que en el norte gritan. Y la verdad es que cuando yo llegué de Aguascalientes sí sentía que me gritaban en las tiendas. Yo decía, ¿por qué me grita? Poco a poco me di cuenta que acá hablan como un tono final muy fuerte, que pareciera gritando, a diferencia de Aguascalientes, de donde yo soy, pero poco a poco el cerebro se fue adaptando y ahora cuando yo voy a Aguascalientes me dicen mis familiares que por qué grito. No hablo como los de aquí, no hablo como los de San Luis, no hablo como los de Aguascalientes, sino una mezcla, pero eso es a través de estas hormonas espejo, de yo fijarme cómo se comportan los demás y los imito, el ser humano imita, para aprender. En el caso del derecho, hay una excepción atenuante en estos artículos si tengo una afectación en la zona límbica que suelta las hormonas espejo, porque eso haría que yo no sienta empatía. Cuando yo veo que alguien lo golpean en ciertas partes donde hay muchas terminaciones nerviosas, siendo hombre o mujer, siento dolor, ¿no? Decimos, ¡ay!
o veo que alguien se cae muy fuerte, digo, "Ugh", lo siento, esas son las hormonas espejo. Lo mismo ocurre cuando yo veo el dolor por sentimientos de otra persona, porque está viviendo algo difícil, yo siento empatía. Pero hay ciertas personas que tienen modificada esa parte y no sienten la misma empatía dentro de los estándares normales. Pues el Código Español determinó que ellos tienen una extenuante, ¿no? Una atenuante, perdón, atenuante. En Estados Unidos de América se usó, hay una excepción de pena de muerte en algunos estados donde hay pena de muerte, como Texas, para menores de edad. Y la razón es que el cerebro humano madura a los 22 años, entre 22 y 24 en hombres y entre 20 y 22 en mujeres. Esta parte frontal, sobre todo la frontal que me permite el pensamiento lógico y detenerme ante los impulsos, madura hasta esa edad y por eso en algunos estados de Estados Unidos no hay pena de muerte. Nosotros en México tenemos que los menores de edad los mandamos no los mandamos a lo que antes eran los centros de readaptación social, sino los mandamos a algo especial para ellos, ¿no? En algunos casos presentados en el Tribunal de Estados Unidos, se ha solicitado que los abogados presenten algunos test de neurocientíficos, como para ver si tienen todas sus condiciones más o menos normales, algunos estudios que tienen que presentar ellos para que funcionen mejor, ¿no? La prognosis de reiteración, aquí se usó la resonancia magnética, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, para hacer estos experimentos donde la persona se recuesta en el aparato, le enseñan imágenes y a partir de ahí ven si se activa su cerebro. Y si se activa, quiere decir que él es propenso a reiterar, porque ya lo tiene ahí. Y en lugar de, digamos, meterlo a la cárcel, lo mandan como a atenderse pues con medicamentos, con otras cosas, ¿no? En la detección de mentiras, mucha gente tiene miedo de que se usen estos aparatos en las detecciones de mentiras. Eh, Actualmente está una cuestión que se llama la onda P300, que se usa en este primero, el encefalograma. El encefalograma utiliza ondas y este tipo de onda es una que si yo te digo algo o te nombro un hecho o te enseño una foto o un video, donde tú cometiste el delito, tú lo viviste, hay unos microsegundos de onda que se activan porque tú estás recordando. No es que estés viendo la imagen, sino que además de ver la imagen, tú lo recuerdas y se suelta esta onda que tiene este nombre, ¿no? Lo recuerdas y en ese mismo momento piensas en cómo mentir. Y entonces ahí, si tú mientes, te das cuenta a través de esta onda que sí lo hiciste y que hay una mentira. Jordi Niebla es un español que hizo una crítica a esto, porque dijo, a ver, sí son magníficos los aparatos, sí hemos avanzado mucho en neurociencia, pero aún falta muchísimo. Y los abogados de Estados Unidos los están usando para engañar a los jueces poco experimentados y a los jurados para convencerlos porque creen que esto es 100% verídico. Y él dice, no, tranquilos, estos descubrimientos todavía están en proceso y es, digamos, una herramienta más, pero no es la solución. Es lo que está pasando con este chat, ¿no? De eh, inteligencia artificial, tan famoso que está cada vez más fuerte, ¿no? Queremos pensar que con él vamos a hacer todo, pero más bien es una herramienta. Vamos a ver a futuro, pero digamos ahorita es una herramienta, ¿no? Ya algunas personas le han ganado y ciertas cosas. O sea, le falta, le falta. Lo mismo acá. Hemos avanzado en los últimos 10 años, 13 años. Se han inventado aparatos nuevos. Está esta onda que detecta las mentiras, pero tranquilos, todavía nos falta. Usémoslo como un apoyo, pero no como resolución del caso, ¿no? Él es mesurado. Este caso, ya propiamente casos directos, el Estado contra McCluskey, al hacer estudios neuronales se comprobó, fíjense en daños en el lóbulo frontal, que piensa la parte lógica. Cuando yo me estoy enojando por digamos, cerebro intermedio, inferior, subcortical, porque está soltando las hormonas porque se siente atacado y me pongo furioso, siempre hay algo que me detiene y dice, tranquilo,
no es tan grave, ¿no? Y ese algo es cuando llega la información a mi zona frontal, porque empieza a hacer un razonamiento y dice, a lo mejor yo me pasé. Bueno, él le disparó a su pareja en su automóvil y lo absolvieron en Estados Unidos y lo atendieron médicamente porque tenía unos problemas, se hizo un estudio y tenía unos problemas en este lóbulo frontal, es decir, él tenía unas afectaciones, unas lesiones en este lóbulo que le impedían reaccionar tan rápido, lógicamente, como si lo hacemos la mayoría. Lo mismo ocurrió con Estado contra Nelson, que le dio 60 veces a su esposa puñaladas, ¿no? Casos que seguramente ustedes en materia penal llegan a ver en San Luis, y lo mismo, no lo castigaron, no se fue a prisión, sino que se fue a atender. Y eso llevó a Estados Unidos a hacer esta reforma, ya estamos por terminar. Un minutito más, el conocimiento científico hizo esta reforma en el artículo 702 del Código de Evidencias, de reglas para la evidencia, y nos dice, el conocimiento científico técnico especializado y experto se basa en evidencia, ¿no? El testimonio de los peritos debe ser sobre hechos y datos, no debe juzgar, sino hechos y datos. Por eso es que de repente vemos en serie que le dicen, a ver, pero usted piensa que él es malo, y el otro abogado dice, objeción, está suponiendo, o sea, los testimonios de peritos no deben ser sobre suposiciones, sino lo que es, ¿no? No juzgar. Y el experto sirve como apoyo. A ellos se agregan algunas jurisprudencias en Estados Unidos. La técnica que haya sido elaborada debe ser siguiendo el método científico. Eso probablemente en México lo tenemos a través de los peritos. Que la técnica empleada ya ha sido objeto de revisión por pares. Eso en México no lo tenemos. Tenemos el perito en discordia y tenemos más bien el perito contrario de la contraparte y el perito en tercero, ¿no? La indagación del grado error de la prueba y si existe mantenimiento de estándares, y con eso acabaría yo. Simplemente con la reflexión de que la neurociencia es muy nueva. Yo no soy tan aventurado ni determinista como para decir, ya, la neurociencia es lo máximo, ¿no? Sino que yo prefiero pensar que nos puede ayudar a modificar ciertas partes del derecho. Una de ellas, se los dejo aquí, ustedes que son jueces, ver el entorno de la persona, es importante ver los entornos de las personas. Otra de ellas es no a futuro, probablemente ahorita como jueces no es posible porque ustedes tienen reglas, jurisprudencia que seguir y todo eso, pero dentro de esas reglas ir incluyendo que el pensamiento lógico no es el único, sino que hay otras modalidades que la neurociencia nos puede enseñar sobre otros tipos de pensamiento. En el caso de ustedes como jueces, prepararse mucho, porque Zubiri decía que había una etapa de logos y en base a esa etapa es como nos acercamos a la realidad en la etapa de razón, y eso sigue vigente en la neurociencia. Si yo, por ejemplo, no sé sobre ciertos gestos de este lenguaje corporal del que se habla, ¿no? De que el cerebro reacciona y hace ciertos gestos, no me voy a dar cuenta de ciertas cosas que pasan en el juzgado, ¿no? Si yo no tengo conocimiento de que debo de reconocer al otro, no lo he aprendido a reconocer al otro, mecanismos de reconocer al otro, pues cuando juzgue voy a juzgar como yo pienso. Ese tipo de cosas nos ayuda la neurociencia. No creo que a futuro vayan a nacer hospitales los juzgados, ni creo que esté bien confiar por completo en estos inventos, ni determinar un caso por la mentira o la verdad, que son construcciones humanas, pero creo que nos ayuda mucho a transformar el derecho, digamos, a avanzar justo y sobre todo más cercano a la realidad, ¿no? Yo ahí lo dejaría y pues gracias. Perdón que me pasé. Me emociono y me paso. No, al contrario, el tiempo estuvo perfecto, incluso te podríamos todavía escuchar un poco más y seguro te vamos a escuchar un poco más porque este es el momento, si tú nos lo permites, de abrir el micrófono a preguntas y respuestas. Hay comentarios también, hay algunos comentarios en el chat, entonces con confianza los pueden poner en el chat o pues también pueden levantar su manita y hacer la pregunta directamente, como en este momento lo está haciendo el licenciado Antonio Ojeda. Adelante, lo escuchamos. Buenas tardes, maestro. Oigan, bueno, muy interesante, desde luego.
Eh, pero algo que me llama la atención es cómo incursionar más en el tema del entorno de la persona relacionado con los derechos humanos, aplicado a la resolución o las sentencias. Ese es lo que, bueno, lo que en un momento dado ahorita, así a bote pronto, me gustaría que ampliara el tema. Gracias. Sí, en México es complicado, muy complicado por nuestro sistema jurídico, ¿no? Creo que ahí el nuevo realismo americano ya nos lleva de calle de rato, ¿no? Sobre todo por su sistema de jurados, donde el jurado dice si es culpable o inocente, pero lo dice con vencimiento. Ahí ellos tienen el otro problema, la cuestión de cómo ahí el abogado a través de la retórica, a veces no tanto de argumentos de justicia, sino de la retórica, logra convencer de que la persona es inocente, ¿no? O logra al menos sembrar la duda, ¿no? Lo vemos en la serie de, no sé si alguno de ustedes vieron la serie de Saúl Guzmán, como al final, así fue como se defendió, o sea, convenció a la cuñada y entonces le dice el fiscal, oye, eso es mentira. Y le dice, pues sí, pero pues nomás necesito convencer a uno solo del jurado, ¿no? Y acabo de convencer a la esposa del que me están acusando, no me acuerdo si lo mató o algo así, o sea, acabo de convencer a esta esposa que me odia y pues fácilmente voy a convencer a un jurado y por eso le reducen la pena. Ese es el problema de Estados Unidos. En el caso mexicano se complica. Hace muchos años, cuando yo todavía era estudiante de licenciatura, una maestra nos platicaba, creo que eso no ha cambiado, sobre el derecho penal y cómo había como estas montos, ¿no? Mínimos y máximos para juzgar. Y nos platicaba un asunto de un padre de familia que un día llega ebrio a su casa, en la mañana se pelea con su esposa, todavía con grados de alcohol sale y arranca el coche y atropella a su hija, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes se han enfrentado a este tipo de casos. Atropella a su hija, el señor obviamente destrozado, en la cárcel había vivido muchas cosas, en el Cerezo había vivido muchas cosas fuertes. Ustedes sabrán más que yo todo lo que se llega a vivir en algunos cerezos del país. Y ella como secretaria, hablando con el juez, decían, es que, pues el castigo ya lo tuvo. O sea, velo, ¿no? Lo ves ahí en las audiencias y todo. Y pues lo que hicieron fue tratar de justificar argumentativamente la, la cantidad mínima, ¿no? Pero ciertamente en México, para ustedes, digamos, están amarrados, porque nuestro sistema jurídico actualmente, que tenemos a partir de la reforma 2011, está anclado a pensar que el pensamiento lógico es el único. Y entonces ese pensamiento lógico no le importan otras cosas, no le importa el arte, no le importa la creación, no le importa el entorno, no le importa todo eso. Creo que en eso el sistema anglosajón nos lleva ventaja por la libertad que tiene en ese sistema el juez. Trae sus pros y sus contras, pero en México estamos amarrados, ¿no? Seguramente ustedes como jueces ven el entorno y en base a ese entorno medio justifican, quiero pensar, para poner penas más chicas cuando ustedes consideran que la pena debería ser menor y poner penas más altas cuando consideran que más. Y eso a veces tiene que ver con el entorno. En el caso de este caso que les platico, lo hicieron así. O sea, decían, tengo que sancionarlo porque la ley me lo dice, porque están las pruebas, pero lo sancioné lo menos que pude. Esa sería la vía. No hay otra porque nuestro sistema no engloba ni les deja la libertad a ustedes como jueces para hacerlo, pienso yo. Muchas Sí, gracias, gracias, Doc. gracias. Tenemos un comentario aquí en el chat del licenciado Santiago Herrera que dice, en ocasiones en las audiencias actuamos con un poco de psicología. Se ve a las personas en su forma de actuar. Y bueno, hay además muchísimos agradecimientos y felicitaciones. Y antes de darle la palabra al licenciado Constantino Ramírez, me gustaría hacer un pequeño anuncio de que tenemos en el chat una encuesta para que nos digan qué han pensado de la conferencia de esta tarde.
Entonces les encargamos si la podemos llenar. Para nosotros sirve muchísimo. Adelante, licenciado Constantino, lo escuchamos. Y cualquier otra persona que quiera hacer algún comentario, recuerden que lo pueden hacer mediante el chat o levantar su manita y encender su micrófono. Gracias. Gracias, maestro David. Esto, el uso de la voz. Agradecer al ponente. La verdad es que es una gran charla, muy importante. Yo he estudiado un poco sobre la discapacidad y pues en materia familiar he visto cómo puede desarrollarse el tema de la neurociencia con la discapacidad, ¿no? Dada aquellas patologías neurológicas en personas con discapacidad y que desafortunadamente en el estado de San Luis Potosí, al menos en la capital, donde se desarrollan más estos temas de procedimientos judiciales con personas con discapacidad, pues se establece una regla muy específica, ya taxativa, ¿no? Sobre llevar estudios con un médico general, con un psicólogo y un psiquiatra cuando el tema de una persona con discapacidad que se involucra en un procedimiento judicial, pues es distinta a ella, pero para mí muy valiosa esta conferencia, esta charla, para aplicarla y replicarla en estos casos. Gracias, maestro. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, parece que por el momento no maestro. tenemos más preguntas. Ah, sí tenemos otra Maestro. pregunta. Adelante, Una pregunta. te escuchamos. ¿Qué opinión nos puede dar el maestro sobre la inclusión en el sistema de valoración de las pruebas a la luz de la máxima experiencia o las máximas experiencias? Me refiero a esto porque el Código Nacional de Procedimientos Penales de inicio comenzó estableciendo este principio para el juzgamiento, pero me parece que ahora con esto de la neurociencia también, entonces podremos ir avanzando en ese tema de la valoración de las pruebas a la luz de las máximas de la experiencia, que desde luego estoy consciente de que las experiencias de San Luis no son las mismas experiencias de Aguascalientes, como dice el maestro, pero lo cierto es que ¿en qué medida eso puede ir avanzando e incluyéndose en los códigos para que lleguemos a poder establecer quienes conocemos de alguna otra disciplina, de algún otro acción o actividad, puede incluirse para hacer un juzgamiento, pues, como dice el maestro, más acorde a todo lo que realmente ocurrió? Sí, ¿cómo dices que se llama el principio? Máximas de la experiencia. Dice el Código Nacional que las pruebas se valorarán a la luz de la lógica y anteriormente se había establecido y de las máximas de la experiencia, ¿verdad? Sí, o sea, la verdad no conozco de derecho penal mucho. Este principio no lo conocía. No sé si lo decía antes y ahora lo dice. No lo decía antes, sino en el proyecto así se venía estableciendo, pero se suprimió esa parte porque decían es que las experiencias en San Luis son distintas a las experiencias de otro estado, en fin, de cada región, y por eso no se podía establecer como un principio en la valoración de la prueba, porque cada quien íbamos a juzgar conforme a la experiencia que teníamos o las experiencias de cada lugar. Así, exactamente, sí, ya comprendí. Sí, efectivamente, yo dentro de lo que empiezo a investigar, es algo que me he encontrado, ¿no? Este es, digamos, uno de los puntos que seguramente van a seguir
a los resultados de la investigación, porque durante 200 años, yo ya hablando como filósofo, durante 200 años hemos creído que el pensamiento lógico es lo mejor. Y lo dijo Heidegger en los años 60, dijo, lo que importa es pensar como Europa y Europa piensa lógicamente. Y precisamente creo que por eso este proyecto cambió, ¿no? O sea, de decir, depende de las experiencias y se lo dejamos un poco más libre a las entidades y al final ya cuando se resuelve, como pensamos que lo lógico nos va a solucionar todo, pues lo cambiaron, ¿no? Así lo quiero entender. Probablemente lo voy a anotar porque, por eso me gustan hablar así. Lo voy a anotar porque lo voy a buscar y aunque se quitó del proyecto, creo que podría ser una buena salida, sobre todo porque en México no les tienen confianza a los jueces. O sea, no es tan abierto como en otros países o como en el mismo common law. Les digo, el juez tiene como si más apertura. Los mismos abogados en el common law tienen más apertura en el sentido de que hacen más cosas, o sea, hacen testimoniales ellos mismos sin involucrar a un juzgado, hacen convenios ellos mismos con ciertos requisitos sin involucrar a un juzgado, casan personas, en algunas ocasiones divorcian personas y ya nomás lo llevan ante un juez para que lo valide. Y eso todavía en México no llega, ¿no? Tenemos por ahí, hay una autora, estamos haciendo la modificación de derecho de acá, hay una autora que habla de cómo en México se dice federación, pero ha vivido a lo largo de su historia más como un país centralizado. Todo está en la Ciudad de México y todo se hace desde ahí, ¿no? Y eso pasa con los códigos nacionales. Y aquí es algo que pasó, ¿no? No quisieron soltar a la experiencia de los juzgadores locales y pensando que el pensamiento lógico es lo mejor y lo único, pues dicen, no, lo cambiamos porque se sigan las reglas lógicas. Que va acorde, la verdad es que va acorde al sistema que se quiere implementar desde el 2011 para acá, pero que tendríamos que pensar, y ese es, digamos, trabajo de este tipo de charlas, estar reflexionando si no pudiéramos cambiar, si no pudiéramos transformar ese derecho. Yo creo que si lo pusiéramos, Julián, sería una buena opción. Y yo creo que el cerebro también, y eso tiene que ver con la neurociencia, se siente más seguro si cree que está seguro, ¿no? Nos pasa cuando nos cambiamos de ciudad o vamos a un lugar que no conocemos, estamos con desconfianza. A mí, cada vez que me he cambiado de lugar, las primeras semanas estás con desconfianza porque no conoces, no sabes por dónde irte y todo, y con el tiempo el cerebro va aprendiendo, va memorizando y ya se siente más seguro. Y eso nos pasa, ¿no? En nivel derecho. La lógica lo que nos ofrece es pensar que con ciertos razonamientos todo se va a resolver y eso me da tranquilidad. Pero yo sí sería de la idea de soltar un poco, tener un poco más de confianza en todos los seres humanos y los profesionistas del derecho, tanto jueces como abogados, y soltarles un poco ciertas actividades. Creo también en eso el common law, pues, sí, de Estados Unidos, de algunos estados, no de todos, de algunos estados, sí lo hace. Suelta actividades para abogados, que aquí en México las hacen nada más los jueces. Por ejemplo, casar gente, allá lo haces haciendo un examen en internet y cualquier persona, ni siquiera tiene que ser abogada, te casa, ¿no? Y aquí no, aquí nada más el registro civil. Tienen sus pros, sus contras, ellos también tienen muchos problemas en su sistema jurídico, pero digamos que tendríamos que ir ahí viendo cómo transformarlo. Y si esto se hubiera pasado, este proyecto que tú dices, de la máxima experiencia de los lugares, yo creo que es positivo. Yo sí soy de la idea que deberíamos de dejar de centralizar tantas cosas en el derecho, tantas cosas. Esa centralidad pienso yo que causa más problemas que beneficios. Con mucho cuidado, obviamente, ¿no? Porque en México está la otra cara de la moneda. Y también en Estados Unidos tenemos que cuidar las desigualdades. O sea, sí tiene que haber mecanismos, pero digamos que los jueces y abogados tengan más atribuciones de las que actualmente tienen. Pienso. Gracias, maestro. Muchas gracias.
No sé si hay alguna otra persona que quiera preguntar algo en voz alta. Tenemos un debate en el chat sobre, bueno, no exactamente un debate, pero una serie de comentarios respecto de la posibilidad y la efectividad, ¿sí?, de aplicar la neurociencia en el derecho familiar para solucionar conflictos como alimentos y de guardia y custodia. Entonces, por ahí hay alguien que opina que sí, en diferentes momentos del juicio. No sé cuál sea tu opinión, Doc. Tú también eres maestro en Derecho Civil, ¿cierto? Entonces, ilumínanos un poco en este sentido. Ya hace muchas primaveras que soy maestro en Derecho Civil, pero sí. Y aquí en el bufete pues seguimos litigando materia familiar precisamente, ¿no? A personas de escasos recursos. Es una de las materias que llevamos. Yo pienso que sí, pero no se ha hecho. O sea, la verdad es que la neurociencia y el derecho, pudiéramos ya empezar a hablar de un neuroderecho, empezó en 2010 a raíz de asuntos desde el 2000 en Estados Unidos, Australia y Reino Unido, donde en base a las pruebas neurocientíficas se resolvieron estos asuntos que algunos de los más representativos son los que le platiqué, ¿no? Entonces siempre comenzó, por eso es que ya en la academia, cuando se recogen estos asuntos, lo primero que se les vino a la mente a los académicos fue la responsabilidad penal, que es el bastión de la materia penal, ¿no? Apenas 2016, 2018, desde la academia se empieza tímidamente, y en otros casos como Gerardo Laveaje, muy así, muy celebratorios. O sea, digamos, tenemos los dos extremos de decir que la neurociencia puede fundamentar todo el derecho. En casos como Gerardo, en un inicio él decía, ya, vamos a hacer hospitales. Ya en su último libro ya está un poco más moderado, sigue determinista, pero ya más moderado. Y en casos de los otros autores que vimos es, tranquilos, o sea, todavía ni sabemos bien cómo funciona el cerebro, sabemos unas cosas, hemos avanzado, pero aún no sabemos bien. En ese sentido, yo creo que sí, por supuesto. De hecho, es parte de la investigación que estoy haciendo, el querer sacar cosas de la neurociencia para llevarlo como fundamentos del derecho. Un reto difícil, pero no creo que sea, o sea, no creo que a partir de la neurociencia podamos fundamentar todo, pero creo que apoya, y en ese sentido, obviamente, eso permearía todas las materias. En materia de alimentos y de custodia, pues sí, o sea, si pudiéramos hacer estas pruebas, estas pruebas se han usado en Estados Unidos para determinar si existen ciertos riesgos, ¿no? Para los menores de edad. Se han usado, por ejemplo, para ver si la persona está mintiendo. Entonces, sí, la neurociencia sí podría servir en materia civil, pero sinceramente en México jurisprudencias no hay. Habría que buscar caso por caso. Aquí nos compartieron, creo que Constantino fue el que nos compartió, el caso de cuando hay, digamos, algún tipo de discapacidad, eh, pero, pero pues no hay mucho en México, porque lo hacemos muy lógico, muy escrito, muy separados de las personas, ¿no? Que es una de las cosas buenas que creo que traerá los juicios orales en materia civil y familiar, que ya vamos a estar frente a las personas y en el momento. Y que al final de cuentas el derecho es una construcción social que hemos hecho, y que yo soy de la idea que todo lo que hacemos, las computadoras, las cámaras, el derecho, las ciencias sociales, las ciencias médicas, la neurociencia, tiene que ser para las personas, y no para qué las hacemos. A veces pareciera que las hacemos para el mercado, pero no, o sea, se supone que las hacemos para nosotros, ¿no? Sí, yo creo que sí podría estar, de hecho yo creo que podría estar en todo el derecho si se lograra sacar fundamentos. La verdad es que ahorita todavía no se sacan fundamentos, apenas está tímidamente afirmaciones de algunos académicos que dicen, pudiera funcionar, ¿no? Pero todavía está muy nuevo, está en pañales. Y por eso es un reto para mí como investigador.
Pero bueno, está padre, ¿no? Entretenerse ahí con esos retos. Excelente, muchas gracias, sí, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Como comentario final, fue un reto conseguir sentencias, ¿no? Y estamos hablando de países muy focalizados, no hay mucho, realmente todavía no hay mucho. Entonces, es un tema incipiente, como este otro que mencionas de la inteligencia artificial, ¿no? Como estas nuevas aportaciones de la ciencia, del conocimiento, van nutriendo al derecho. Seguramente en algún momento fue novedoso usar la psicología, ¿no? Y apenas estamos alcanzando a entender sus repercusiones y valor, ¿no? Entonces, también en algún momento estas nuevas formas del conocimiento tendrán que ser eh, pues aplicadas de manera más coherente, más continua y más rica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues muchas gracias, doctor. Tenemos muchos pues agradecimientos, comentarios de que estuvo muy interesante. Y por supuesto para todos y todas es una situación que es totalmente nueva. Licenciada María del Carmen Hernández, ¿quiere hacer un comentario? Adelante, la escuchamos si quiere activar su micrófono. Buenas tardes, maestro. Lo que pasa es que tengo por ahí una pregunta. ¿Sí me escuchó? Sí, sí. Por ahí el juez, licenciado Julián, citó un artículo y la verdad no lo alcancé a verificar. Su pregunta fue muy buena, pero quiero ya después checarlo en el Código Penal. No sé si me pudiese ayudar con eso. Y agradecerle la ponencia, fue extraordinaria. Muchas gracias. No sé si esté por ahí el licenciado Julián Ruiz Sí, sí, Contreras. Si sí, está, lo doctor. escuchamos. Sí, sí me escucha, ¿verdad? Sí. Sí, sí, lo escuchamos. Sí, el artículo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su actual redacción, dice que las pruebas se valorarán conforme a la lógica, pero no conforme a las máximas de la experiencia. Si no recuerdo, es el 249 y el 352, algo así, del Código Nacional. En el proyecto que se tenía, se establecían también conforme a las máximas de la experiencia. Y a raíz de que en México tenemos una diversidad de máximas de la experiencia, se suprimió para no caer en cuestiones de pues confusión o interpretaciones distintas en cada región, pero ese fue en el proyecto. Ya el Código Nacional dice nada más conforme a la lógica y punto, ¿no? Entonces, la verdad es que al quitarse esto, pues inhibió que el juez razonara conforme a sus conocimientos, conforme a otras cuestiones que son distintas a la lógica. Sí. Muchas gracias, juez. Tenemos otro Gracias, su comentario de señoría. otro juez. Gracias. Gracias. Sí, justamente lo que decía el doctor Mauricio hace rato es cierto. Estos espacios son muy ricos para el intercambio de experiencias. El doctor viene, nos comparte lo que él sabe, pero también las personas que están acá, como todo ser humano, tienen sus saberes y cuando logramos alcanzar un diálogo, pues aprendemos todas y todos, ¿no? El licenciado Fernando Zapata nos dice, una de las características del nuevo sistema de justicia penal implica que los jueces puedan inmediar en las audiencias. Desde luego que estas herramientas son muy útiles para valorar la información y resolver. Además, el licenciado José Antonio Vázquez Espino nos dice que el día de hoy la psicología del testimonio se aparta de darle valor al dicho de los testigos basados en las conductas que despliegan al momento de rendir su dicho,
ante el tribunal al considerar lo falaz que puede ser dicho método, según lo ha dicho Jordi Ferrer. Entonces, bueno, estos son otros dos comentarios que tenemos en el chat. No sé si tengas algún comentario al respecto, doctor. Sí, coincido con este último comentario. Y pues lejos estamos, ¿no? De aplicar estos mecanismos que se han aplicado en otros países, de estas pruebas para atender a que el testigo diga la verdad. En ese sentido, hay como cierto miedo. Yo soy de la idea del autor que les mencioné, Jordi, que lo usemos como herramienta. O sea, no es para determinar si miente o no y si lo juzgamos o no, sino que sea una herramienta más que nos ayude a valorar estas pruebas, ¿no? Y pues qué mal que esté, digamos, como apartado este tipo de pruebas. Por ahí hay otro que de repente sí se ha intentado y que creo que hay jurisprudencia, que son los estudios antropológicos también, ¿no? En algún juicio se ha intentado y sí, hay jurisprudencia al respecto. Esta de las pruebas psicológicas en el testimonial no la he visto, pero sí sería bueno que nos allegáramos más de la ciencia. El problema es que de repente nuestros códigos todavía siguen como muy amarrados, ¿no? Eso creo. O sea, yo no soy de la idea que nos dejemos libres todos, que el juez pueda juzgar lo que sea y así. Tiene que haber mecanismos, sobre todo para evitar las desigualdades sociales que existen en México, pero tampoco estar tan amarrados que todo lo hagan los funcionarios. O sea, habría cosas que sí tendríamos que estar soltando y desahogando, creo yo. Bueno, Pero pues qué muchas bueno, gracias. me da gusto que se formule el debate, eso es como lo importante, ¿no? En este tipo de charlas. Claro, claro, que nos vayamos pensando hasta la siguiente videoconferencia sobre el impacto de la neurociencia y del entendimiento del cerebro sobre cosas que suele interpretarse con el derecho, que son dos mundos separados, ¿no? Y cómo estos se pueden conectar. Bueno, si no hay algún otro comentario, pues recordarles que por favor nos ayuden con la encuesta. Agradecerle al doctor, en su momento le haremos llegar su reconocimiento debido, y agradecerle a todas las personas por estar acá durante esta tarde. Recuerden que si se inscribieron, van a recibir el día de la siguiente videoconferencia un correo electrónico, chequen su bandeja. Normalmente no llega a la bandeja principal, sino a lo mejor llega a una bandeja de actualización. Y les van a informar sobre la siguiente conferencia, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar acá, a nombre del Poder Judicial del Estado, de la Escuela Judicial, agradecerles que nos hayan dedicado algo de su tiempo. Muchas gracias nuevamente, doctor. Si en algún momento nos puedes compartir el resultado de tu investigación, que por cierto, por ahí alguien en el chat te desea mucha suerte en tu proceso de investigación, el Jorge Arturo Almanza Duarte. Gracias, Jorge Arturo. Pues compártenosla, ¿no? Y te invitamos nuevamente para que nos des información sobre qué más has ido encontrando en estos temas. Muchas gracias a todos y todas. Que tengan muy bonita noche. Gracias. Gracias, maestro, igualmente. Muchas gracias, maestro. Gracias. 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 Buenas tardes. Muchas gracias.